Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión resolveremos ejercicios de lanzamiento horizontal. Veamos lo siguiente. Para iniciar explicaremos un poco en qué consiste este tipo de movimiento y cuáles son las ecuaciones básicas que nosotros podemos utilizar para resolver los ejercicios. Bueno, primero vamos a tomar en cuenta que tomamos como base lo que es el plano cartesiano. Para los que no saben qué es el plano cartesiano, pues es es un esquema que se toma como referencia. Veamos que el eje X sería como la línea horizontal que tenemos acá, para tener una idea. Y lo que tenemos acá, la línea vertical, sería como el eje Y. Esto ya lo hemos explicado en videos anteriores, por lo tanto acá solo hacemos referencia. Ahora bien, este tipo de movimiento tendría como dos movimientos en sí, uno que sería horizontal y otro que sería vertical. Siempre que vayamos en movimiento horizontal, nosotros lo vamos a representar con una X. Por lo tanto, si es un movimiento y si es horizontal, las unidades vamos a decir que son longitud. Y ahora si vamos en el eje Y, este tipo de movimiento sería vertical y a eso lo vamos a representar con la letra Y. La letra Y en este caso sería mi altura, solo que no se le pone la letra H como lo hemos visto en otros videos, sino que aquí ya cambia y sería la letra Y. Para distancia no ocupamos la letra D, sino que acá vamos a ocupar la letra X, ¿sí? Para que veamos un poco sobre los términos que se van a utilizar. Ahora bien, se llama horizontal porque tenemos un punto de origen donde inicia el movimiento un cuerpo y siempre va a ir de manera horizontal y de repente va a empezar a caer, como el que tenemos acá. La línea roja me representa la caída que el cuerpo tiene hasta llegar a un punto. En ese punto nosotros podemos determinar una posición. La letra P en este esquema me representa la posición que nosotros podemos determinar. Si me piden posición, yo sé que me están pidiendo coordenadas. La posición de un objeto se representa por coordenadas y nosotros podemos decir coordenada X y coordenada Y. Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Otro punto bastante importante es que este tipo de movimiento se puede representar por medio de vectores, ¿sí? Es decir, que si nosotros vamos acá, teníamos el punto, si lo queremos representar con un vector, este sería el vector velocidad que lleva prácticamente esta trayectoria, como vemos acá en la línea roja, y lo representamos con la letra V o B, como nosotros queramos decirle, pero siempre arriba le vamos a poner una flechita que me indica que es un vector. Entonces este sería el vector velocidad. Por lo tanto, si esta es la trayectoria del vector velocidad, también va a tener componentes o componentes horizontales o componentes vectoriales, como le hemos llamado en videos anteriores. Entonces esas componentes van a ser las que tenemos acá de color amarillo, que son también vectores, como ya lo sabemos. Y por supuesto la representación sería componente X o Bx y mi componente Y o By. Entonces vamos a tomar en cuenta ese dato. Ahora sí, las ecuaciones que vamos a utilizar. Antes que nada debo aclarar que estas ecuaciones son las básicas que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, en algún libro puede encontrar ecuaciones diferentes, pero con estas podemos resolver cualquier tipo de ejercicio que no sea demasiado avanzado. Ahora bien, eh, si iniciamos con el movimiento horizontal, acordémonos que acá hay dos movimientos en sí, uno sería el horizontal y otro sería el vertical, que es cuando ya viene en caída. Entonces el movimiento horizontal nosotros podemos determinar posición. Para la posición ocuparemos esta ecuación que tenemos acá. X es igual a BOX por T. En este caso, X representa mi distancia. Siempre que veamos la letra X, hacemos referencia a la distancia. Por lo tanto, sus unidades tienen que ser en metros, porque es una unidad de longitud. Y eso va a ser igual a BOX, que sería la velocidad inicial en el eje X, multiplicado por T. T sería mi tiempo. Ahora bien, para la velocidad vamos a tomar en cuenta que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Y cuál es mi velocidad inicial en X? Pues vamos a tener en cuenta también que la velocidad inicial en X es constante. ¿Qué quiere decir eso que sea constante? Pues que va a ser la misma en cualquier punto de la trayectoria que lleve el objeto.
Es decir, que si el objeto inicia acá con una velocidad inicial de, por así decirlo, de 5 metros por segundo, cuando el objeto vaya por acá, la velocidad en X también va a ser 5 metros por segundo. Y cuando llegue más abajo, también va a ser 5 metros por segundo. Y cuando llegue acá, también lo mismo. Entonces, eso significa que sea constante, que el mismo valor nosotros lo vamos a tomar en cuenta para cualquier punto de su trayectoria. Entonces, ese es el dato que usted debe aprenderse. Velocidad en X va a ser constante. Ahora bien, para el movimiento vertical, vea que el movimiento vertical, acá tenemos el eje Y, por lo tanto, es hacia abajo, es un movimiento en caída. Entonces, para determinar posición, nosotros utilizamos esta fórmula. Y es igual a un medio de G por T cuadrado. Y en este caso representa la altura. Si ustedes se recuerdan en los videos anteriores, por altura nosotros ocupamos la letra H, pero acá ocupamos la letra Y porque acá estamos tomando como referencia el plano cartesiano, ¿sí? Entonces por eso se ocupa la letra Y. Y la letra G en este caso representa mi gravedad, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de la gravedad? Siempre nosotros vamos a tomar como referencia 9.8. Sin embargo, en algunos ejercicios o libros puede que se les dé otro dato diferente de 9.8, puede ser 9.82 o puede ser incluso 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si no les da la gravedad, ustedes automáticamente utilizan 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y t representa mi tiempo al cuadrado. Vea que si acá está al cuadrado significa que yo debo elevar la cantidad que tenga acá al cuadrado. Para la velocidad utilizamos dos fórmulas. By es igual a gt. By es velocidad en y, g sería gravedad y la t sería tiempo. Y si no ocupamos la segunda fórmula, velocidad en y al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Entonces estas serían las ecuaciones que vamos a tomar en cuenta. Solo recordar nuevamente, si nos piden posición, nosotros debemos determinar coordenadas, ya sea X y Y. Y si nos piden la velocidad o el vector velocidad, nosotros sabemos que debemos de encontrar primero la velocidad en X y después la velocidad en Y utilizando cualquiera de las fórmulas que tenemos allí. Entonces, para ver esto, nos vamos a ir al primer ejercicio. Vamos a colocar de una vez para que podamos leerlo. Dice, desde la terraza de una casa se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 2 metros por segundo. Si cae al suelo a 3.5 metros de la base de la casa, literal A, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo? Y literal B, ¿a qué altura está la terraza? Ok, siempre les he dicho que cuando nosotros tenemos un enunciado de cualquier tipo de ejercicio, la mejor forma es, para entenderlo, hagamos un dibujito o hagamos un esquema. En este caso, si yo tengo acá mi enunciado, lo correcto es que hagamos un esquema. Entonces vamos a hacer eso, veamos. Va, lo primero que me está diciendo es que desde la terraza de una... desde la terraza, pero ¿qué es la terraza? Veamos, en una casa. La terraza sería la parte superior de una casa. Acá tenemos la casita y la terraza sería justamente la parte superior. Se lanza un balón. Pongamos entonces el balón. Ahí va el balón, ok. Este sería el balón que se lanza desde la terraza, pero ¿quién lo lanza? Una persona, vamos a poner la personita, ahí está. Esta persona lanza ese balón y el balón va a tener una trayectoria de caída y va a caer en cualquier punto de esto. Veamos dónde cae. Bueno, también nos dan ese dato, que la velocidad inicial es de 2 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que lanzan el balón y va a caer exactamente allí. Acá tenemos el balón. ¿Y qué trayectoria lleva? Pues vamos a colocar acá unas líneas punteadas que me indican la trayectoria que lleva el balón. Más o menos acá. ¿Y qué datos me dice el ejercicio? Me está diciendo que del balón al edificio hay cierta distancia, que yo la voy a colocar acá, ¿sí? Del edificio al balón hay cierta distancia. ¿Cuánto hay? Pues la distancia es de 3.5 metros. Vean que yo no pongo la letra D, sino que pongo X porque si esto es una parte del plano cartesiano, este sería el eje X, ¿sí? Entonces sería 3.5 metros. ¿Y qué me está pidiendo el ejercicio? Esos son los únicos datos que le da. Y le está diciendo a usted que determine el tiempo en que el balón tarda en impactar con el suelo. Entonces
es el tiempo. Tiempo lo representamos con la letra T. Y también me está pidiendo la altura que tiene la casa en este caso. Entonces la altura sería desde acá, cerca donde está el balón, hasta el suelo. Entonces esa altura es la que me están pidiendo. Si se fijan, acá tenemos representado nuestro esquema. Esto me representa el movimiento completo, movimiento horizontal. Y ahí tenemos todos los datos. Aparentemente tenemos los datos, solo nos hace falta uno. ¿Cuál sería? Sería la gravedad. Como el balón va en caída, nosotros vamos a tomar en cuenta que la gravedad es negativa. ¿Por qué? Si en algunos ejercicios, por ejemplo, de caída libre, nosotros decimos que es positiva, y por qué acá es negativa. El dato es porque nosotros estamos tomando como referencia el plano cartesiano, y lo que va hacia abajo sería el eje Y negativo, y si fuera hacia arriba sería el eje Y positivo, si tomamos como referencia el plano cartesiano, repito. Entonces, por lo tanto, le vamos a poner el dato acá negativo a la gravedad. Sin embargo, en otros ejercicios, en otros libros, por así decirlo, que no ocupan como punto de referencia el plano cartesiano, puede que lo tomen positivo. Entonces, solo para aclarar ese dato. Ahora bien, vamos a resolver entonces el primer, los dos literales. El primero, el tiempo, y el segundo sería la altura. Iniciamos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo? Vaya, primero vamos a hacer algo. Yo siempre les he dicho en mis videos anteriores, siempre saquemos todos los datos y coloquemos allí de forma escrita en nuestro cuaderno todos los datos que el ejercicio nos da, porque de esa forma nosotros vamos a saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos pide y qué fórmula utilizar. Entonces, si yo coloco los datos, el primero que me dan es la velocidad inicial, 2 metros por segundo. El segundo dato que me dan es la distancia, pero la distancia yo lo represento con X. Y también me dan, no me dan gravedad, pero yo ya sé, ya me he aprendido el valor de la gravedad, entonces solo lo coloco. En este caso, 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero le ponemos el signo negativo porque va hacia abajo en el eje Y negativo. ¿Y qué otro dato me dan? Pues no me dan más datos, sino que me están pidiendo tiempo y me piden altura. Ahora sí, ya tengo mis datos y ahora viene la parte más importante, que sería seleccionar la fórmula para poder resolver. Vemos que de este tipo de movimiento tenemos varias fórmulas, pero nosotros vamos a seleccionar una donde tengamos la letra T. En este caso, si queremos encontrar tiempo, si necesito encontrar tiempo, voy a utilizar una de las fórmulas donde esté la letra T como variable. Si no está la letra T, obviamente no puedo utilizar esa fórmula. Entonces, yo acá les voy a colocar la que seleccioné, que sería esta. X es igual a BOX por T. Entonces, ¿tengo X? Sí, acá está. Tengo velocidad inicial en X. Aparentemente el ejercicio no me está diciendo esta es velocidad inicial en X, pero yo sé que es velocidad inicial, entonces como la velocidad inicial en el eje X va a ser la misma en cualquier punto, entonces yo sé que esta es mi velocidad inicial en X. ¿Y qué necesito encontrar? Tiempo. Entonces esta sería la fórmula correcta. Ahora bien, se viene algo bastante importante que lo hemos venido hablando en otros ejercicios. Si yo necesito T, aquí necesito realizar un despeje. Si yo no despejo esa fórmula, no puedo hacerlo de la manera correcta. Entonces vamos a efectuar un despeje. Necesito dejar solo la letra T. Entonces vemos que esto que está acá, la velocidad inicial en X, necesito quitarla para que me quede solo la letra T de tiempo. Entonces quito esto, lo paso al otro lado y ojo que si acá están multiplicando, al pasarlo al otro lado tienen que pasar a dividir. Cuando divide se coloca abajo de los otros términos. Tomemos en cuenta eso. Entonces lo voy a pasar a dividir y me quedaría así. ¿Sí? Veo X, lo paso a dividir y ya lo tenemos. Cuando es división sabemos que colocamos una rayita y el valor nos queda abajo. Entonces ya tengo la fórmula despejada y puedo simplemente sustituir los datos que tengo y encontrar T. Entonces vamos a sustituir y nos quedaría así. X es igual a 3.5 metros. Velocidad inicial en X es 2 metros por segundo. Y ahora solo hago la división. 3.5 entre 2. Pero antes tengo que eliminar
las letras que yo... Bueno, necesito eliminar las unidades. Vemos que metro de arriba lo puedo eliminar con metro de abajo, ¿verdad? ¿Sí? Lo elimino. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría solo la letra S de segundos. Y segundos es la unidad de tiempo. Entonces sería la manera correcta. Ahora efectuamos la división. 3.5 entre 2. Y nos quedaría 1.75 segundos. Y eso sería igual al tiempo. Entonces esta es la respuesta del literal A. 1.75 segundos. Ahora vamos con el literal B. Y me está diciendo a qué altura está la terraza. Entonces vemos que altura lo representamos con la letra Y. ¿Sí? Ya expliqué eso. Entonces, las fórmulas que yo debo seleccionar tienen que llevar la letra Y. Si hay más de una, yo selecciono la que me cumpla con la mayoría de datos que aquí tengo. De tal modo que solo me quede una incógnita o una variable, porque si me quedan dos, allá no voy a poder resolver. Entonces, acá selecciono la fórmula y sería esta. Altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Tengo gravedad? Ya vimos que sí. Si no nos supiéramos este valor de la gravedad, quizás no pudiéramos resolver esto si no nos hemos aprendido el valor de la gravedad. Pero como ya lo sabemos de memoria, entonces está fácil. Ahora bien, el tiempo, veamos acá que el tiempo que voy a ocupar va a ser el mismo que he calculado en el literal anterior. Es decir, que si este dato está malo, al resolver acá lo vamos a tener también malo. Entonces, si esta es la fórmula, necesito Y, no necesito despejar, simplemente sustituyo los datos y resuelvo. Entonces, sustituyamos acá y nos quedaría de esta forma, un medio. La gravedad la coloco negativa, y ya dijimos por qué. Y el tiempo sería 1.75 segundos elevado al cuadrado. Ojo acá que si necesito elevarlo al cuadrado, eso implica que 1.75 debo elevarlo al cuadrado en la calculadora. Y la unidad, que sería segundos, también necesito elevarla al cuadrado. Este cuadrado me incluye a todo lo que está en este paréntesis. Ojo con ese dato, porque a veces por ahí cometemos unos pequeños errores y ya no nos da la respuesta correcta. Entonces, si yo resuelvo, lo primero que voy a hacer es operar estos términos que están acá en esta parte de la ecuación. Un medio es lo mismo que yo tenga 0.5, ¿sí? Y si tengo 0.5, eso lo puedo multiplicar por lo que está en este paréntesis. 0.5 por 9.8, ¿cuánto me va a dar? Voy a operar aquí abajo. 0.5 por 9.8 me va a dar 4.9. Y siempre le vamos a colocar el signo negativo y en las unidades de metros por segundo al cuadrado. Y 1.75 al cuadrado me da 3.06 y las unidades de segundos me quedan al cuadrado. Ahora bien, ya reduje los términos, ahora puedo efectuar la multiplicación. Esto que está acá multiplica a lo que está acá y me quedaría de la siguiente manera. Pero antes voy a eliminar las unidades. Estos segundos de aquí abajo se eliminan con los segundos de aquí arriba. Es decir, que elimino este con este. ¿Y qué unidades me van a quedar? Solamente me quedan metros. Entonces opero, hago la multiplicación. 4.9 por 3.06 me da 14.99. El signo negativo siempre se lo dejo. Y eso es equivalente si aproximamos a 15 metros. Entonces esta sería la respuesta, menos 15 metros. Ojo acá, nos queda negativa porque estamos diciendo que vamos hacia abajo. Es decir, que estamos buscando el eje Y negativo. Por lo tanto, es válido que nosotros la respuesta nos quede negativa. Sin embargo, en algunos libros, repito nuevamente, puede que la respuesta esté positiva. Entonces, veamos ese dato. Acá estamos tomando de referencia el plano cartesiano. Entonces, esa sería la forma correcta de resolver este tipo de ejercicios. Y esto sería todo. En un próximo video resolvemos más ejercicios y estemos pendientes a la próxima. Muchas gracias.